Mira, esa es una pregunta interesante porque realmente cuando tú vives en un mundo postmoderno, el mundo de la informática, de la tecnología, del acceso a todo, a la calidad de vida, y tú no tienes los medios necesarios para competir y vivir con ese estilo de vida que te ofertan, que te venden, que te proyectan, eso a mucha gente le va a producir frustración, a otra gente le da impotencia, a otras personas le da desesperanza, a otros le da unos niveles de competitividad y de estrés. Es variable. Por querer alcanzar eso. Otros, los que tienen menos cabeza amueblada, entonces van a coger y van a decir, a mí no me importa, pero yo voy a vivir con los indicadores de esa sociedad, y entonces va a querer hacer cosas que vayan más allá de sus límites. Se va a endeudar, o va a consumir lo que no puede alcanzar, y lógicamente va a empezar a hacer conductas de transgresión a las normas sociales o a la norma moral para poder hacer lo que la sociedad quiere que haga. Y ahí estamos hablando de los individuos que sufren de ese trastorno de identidad, de esa crisis de despersonalización que estamos viviendo, de la crisis de la identidad, ¿verdad? De la cultura del facilismo, de la permisividad social y lógicamente de la cultura del hedonismo, de la cultura de vivir para el placer, por el placer y morir por el placer. Entonces, una sociedad light, liviana, banal, superficial, que te proyecta y te induce a querer vivir con indicadores diferentes a lo que ella te brinda, es lógicamente que mucha gente en esa sociedad se va a desajustar. Entra en crisis. Entra en crisis. Pero cuando tú lo transfieres a los adolescentes y a los adultos tempranos, ya es otra cosa. Porque tú decías ahorita la cifra del Banco Central. Yo escuchaba a José Miguel Insulza en estos días hablar, el presidente representante de la Secretario General de la OEA, decir de cómo Latinoamérica había crecido, pero había crecido también las desigualdades. Así es. ¿Verdad? Sí. Cómo Latinoamérica ha crecido más desigual en los últimos 20 años y somos el continente más desigual. Así es. ¿Verdad? Por la inequidad social y la falta de cohesión social que vivimos. Así es. Entonces, esa exclusión social, que todavía hay gente en la tercera generación siendo pobre, que conoció el abuelo, el papá pobre, y él sigue siendo pobre y sin ninguna alternativa de que él va a cambiar. Entonces, tú te vas a encontrar que en la República Dominicana, para medirlo en términos de salud mental, en términos de indicadores de problemas familiares sociales, hace 20 años la República Dominicana era un país eminentemente rural. Hoy es eminentemente urbano. Así es. Pero la mayoría de la gente que emigró del campo a las ciudades, a las grandes ciudades, no vino con una reinserción social. Se quedó en la periferia, en la marginalidad de las grandes ciudades, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin una calidad de vida, sin acceso a escuela, sin ningún tipo de orden de planificación, sin un orden de un empleo decente, del acceso a tecnología, del acceso al trabajo, y entonces se quedó a vivir en esa marginalidad. Esa marginalidad es la que genera que ese niño o ese muchacho que vive en ese barrio marginado, aglutinado, con insalubridad, entonces que no es excluido socialmente, ese muchacho es el que pasa a ser, porque deambula sin propósito en las calles de esa marginalidad, entonces el que utiliza el microtráfico, el que lo utilizan para hacer actos delincuenciales y delictivos, es un problema social, y ese es el muchacho que en edades tempranas, al desertar de la escuela, al vivir en una familia que en la mayoría de veces es matrifocal de la presencia o monoparental de un solo miembro, que es la madre, o una familia rota, y esa mujer tiene que salir a trabajar, o ese padre a un trabajo de la economía informal, y esos muchachos se quedan solos. Ese es el niño que es más probable de riesgo de que lo abusen sexualmente.
de que lo maltraten con violencia social. Ese es el muchacho que deambula por las calles, que no tiene contacto con la escuela, que no tiene contacto con una familia integrada sana y es más vulnerable a tener los problemas psicosociales que uno está viendo. José Miguel, quiero pedir tu permiso porque ya estamos entrando al tema que nos convoca esta noche, pero tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a una pausa y ya estamos entrando realmente en el tema, como ya escucharon ustedes, sobre los jóvenes en situación de delincuencia. ¿Cuáles son los factores que conducen a estas situaciones? Quédense ahí, volvemos enseguida, un minuto nada más.